La canoa. Subite, que hay lugar. Nacido en la rueda de un fogón, es amigo fraterno que invita a la conversación. Nuestro mate con bombilla está pronto para alegrar esta reunión. Sencilla. Hoy tomamos un mate con Mario D'Amico. Nuestro invitado nació en Paysandú, pero actualmente vive en Suiza desde hace ya unos cuantos años y desde muy joven dedica su vida a los instrumentos musicales y en particular al órgano. Mario D'Amico con nosotros esta mañana aquí. Buen día, bienvenido, Mario. Hola, buenos días a los dos. Encantado de estar acá en el Sodre. En este edificio. Claro, fue el Sodre, ahora es Radio RNU, Radios Nacionales de Uruguay. Esta radio mítica que ha influido muchísimo en mi cultura musical. Yo era totalmente adicto a las emisiones del Sodre. Y bueno, el gran repertorio clásico lo conocí gracias a estas emisiones que eran de altísima calidad y siempre las versiones elegidas y todo era excelente. ¿Desde Paysandú? Desde Paysandú, desde Montevideo, y cuando no estaba en Montevideo me grababan, amigos de acá me grababan cosas y bueno, los recibía allá. Ahí está. Bueno, la historia de Mario es realmente interesante y poco habitual, el recorrido que hizo. Para muchos quizás, bueno, fue enterarse, no hace mucho tiempo, que resulta que había un uruguayo que tenía la responsabilidad de trabajar en la recuperación y puesta a punto del órgano de la famosa Catedral de Notre Dame en París, que sufrió un incendio en el año 2019. Y a partir de ahí comenzamos a saber bastante más de tu vida y tu recorrido, ¿no? Y conocer un poco de tus proyectos también, de cómo estás hoy trabajando para el Uruguay, hasta en esta visita que es un poquito a medias, visita de familia, pero también de trabajo, ¿no? Porque no has parado. Exactamente, sí, siempre me cargo, me pongo trabajos y cosas en los viajes porque aprovecho cuando voy a Paysandú, está el órgano el primer instrumento que conocí y que le tengo mucho cariño, y siempre que estoy por allá me paso la mitad del tiempo en el órgano y la otra mitad intentando ver a todos mis queridos amigos, que nunca llego a ver a todos. Y en esta ocasión, pues, vino un órgano para salto, que pasa a ser el órgano más grande de Uruguay. Es un instrumento de 3 teclados y 2.500 tubos. Y además, con el tema del órgano, surgió la posibilidad de traer chémbalos, que en el norte del país hemos tenido la suerte de tener algunos conciertos, pero nunca han habido instrumentos. Históricamente no tenemos constancia, porque todo aquello creció realmente en el siglo XIX, cuando el chémbalo ya era un instrumento que estaba desapareciendo. Y entonces, gracias a las hermanas de armas, que cuando escucharon esta noticia, enseguida dijeron, venimos a colaborar con esto, vinieron desinteresadamente a participar. Y bueno, fue un momento divino. Tuvimos concierto a 2 claves por primera vez en Paysandú, en nuestra basílica, que es una iglesia fabulosa a nivel estético y arquitectónico, y en la Catedral de Salto. Así que completito este viaje también. Ahí está. ¿Qué papel jugó la música en tu vida? ¿O ha jugado y juega? Ha sido la inspiración total. He tenido 2 pasiones siempre, la música y la arquitectura. Y bueno, fue como una enfermedad que me agarró a los 9, 10 años, cuando escuché a Cristina García Vanegas por primera vez en nuestro órgano de Paysandú. El órgano estaba desafinadísimo, hacía, 40 años que no tenía mantenimiento, y en un concierto que se enganchaban las notas y había que estirar los pedales para que pudieran seguir sonando, y el organero Sergio Silvestri corría al interior del órgano para las notas todo un circo, pero que tuvo su efecto. A la ciudad nos dio a conocer la joya que teníamos ahí abandonada, y a mí me pilló de tan fuerte esta enfermedad, vamos a decir, este virus, que me llevó a dedicarme a esto. Empecé a investigar los vinilos que todos tenían, casi todas las casas de familia había los discos de Carl Richter o de Walcha, que eran aquellas grabaciones del repertorio más conocido de Bach. Y bueno, fue cada vez más fuerte, y acabé investigando cómo podía formarme como organero, porque en Paysandú, previo a internet, era muy difícil encontrar información, y la providencia me trajo
regalado por el gobierno de Alemania el 75% de la restauración del órgano de Paysandú, y llegaron literalmente a casa, al hotel al lado de casa. Una cosa así increíble. Yo buscando, me llegan a Paysandú, se fueron a la iglesia y yo me fui y no pedí permiso, ni se necesitaban ayuda, me puse a trabajar. Y así empecé con 16 años. Wow. ¿Y qué decía tu familia? Porque no es una historia muy común, ¿no? Bueno, obviamente es la historia primero de un niño, como describís tú, que a los 9 años tiene un impacto brutal con una experiencia que vive vinculada a la música, en vivo, en una situación también algo accidentada por lo que contabas, y eso te marca la vida, ¿no? Sí, desafortunadamente, voy a decir entre comillas, mis padres son poco convencionales, a pesar de ser ellos muy convencionales en sus actitudes y sus carreras y todo, y les pareció bien, y adelante, y en lugar de forzarme a estudiar una carrera como arquitectura, algo más normal para nuestro medio, adelante, y me apoyaron en todo para irme a Europa a formarme. Porque aquí no había donde formarse. Y no, aquí habían técnicos que con la formación que tenían, hacían las afinaciones y todo lo que podían, pero para realmente tener una formación profunda no hay más remedio que irse al viejo continente o a Estados Unidos. A ver, ¿cuándo te fuiste? Y me fui en el 98. En el 98 me fui para Alemania primero, estuve una temporada corta, donde finalmente no cuajó lo de quedarme en la empresa que trabajó en Paysandú. Volumen de trabajo, fue más que nada ese tema. Gracias a la ayuda de Cristina García Vanegas y otras personalidades de acá Uruguay, el pianista Eduardo Alfonso, la doctora Adela Reta, que dirigía el Sodre en aquellos años, cuando le expliqué todo esto, también me dio un empujón. Y no fue nada económico, pero sí que teniendo apoyo pude viajar a Europa y empezar con Gerhard Grenzing, que es uno de los talleres, es uno de los maestros más importantes del mundo. Me recibió en su taller, fui para 3 años y bueno, me dieron 20 porque en esto uno aprende toda la vida. Es algo que cada instrumento es diferente, en cada país hay estilos distintos, cada época, no es lo mismo un instrumento del siglo XIV, del siglo XV, de XIV no quedan, no es un instrumento del siglo XV que un instrumento de hoy día. Entonces, bueno, ahí he estado esos 20 años en Barcelona y siempre, en mis vacaciones en Uruguay, siempre haciendo cosas. ¿Qué hace un organero? Un organero, un organero puede ser un carpintero que se dedica a la organería, un constructor de tubos que se hacen de estaño y plomo, una persona que trabaja el cuero, un diseñador técnico, un arquitecto. Para construir instrumentos necesitamos un equipo multidisciplinario. Y entonces, pues para la construcción es el trabajo de todo un equipo para construir un órgano grande. Lleva un año de trabajo de unas 30 personas. Y también nos dedicamos al mantenimiento, que es afinar. Un órgano es tan delicado como un violín, entonces hay que afinarlo por lo menos en cada cambio de estación. Cada vez que cambia la temperatura hay que hacer un retoque de afinación. Y luego el mantenimiento, ¿no? Son máquinas muy complejas que es como un reloj. Aquí a veces pensamos que atamos con alambre y seguimos, y no, realmente para que funcionen al nivel que fueron creadas, se necesita hacer mantenimientos regulares, que no son demasiado onerosos. La gente puede tener miedo y por eso los instrumentos pasan al abandono. Si se hace regularmente, es como llevar el auto al service, claro. En definitiva, ¿no? Es una máquina que necesita. Y otra cosa es que también no lo usamos para que no se rompa, y es lo mismo que un auto que no se utiliza se estropea, un órgano que no se utiliza se estropea. Entonces invito desde acá a todos los que tienen las responsabilidades de cuidar de instrumentos de este tipo, de todo tipo de instrumentos en realidad, es que se usen bien, pero que se usen y que se hagan mantenimientos regulares para que luego no sea demasiado caro el poder volverlos a poner en funcionamiento. Claro. A propósito, bueno, algunos han hablado de esto, algunos conocen esta historia. Tenemos aquí en Montevideo, en la iglesia de los Vascos, un órgano de una importancia que tú podés explicar mucho más que cualquiera de nosotros, abandonado. Sí. ¿Cómo es ese órgano? Es un órgano que fue hecho por las mismas manos que construyeron el gran órgano de la Catedral de León,
que construyeron el órgano de coro de Notre Dame de París, o sea, los mismos artesanos que trabajaron en Notre Dame de París, estuvieron acá en Montevideo instalando este órgano en la iglesia de los Vascos. Es un órgano romántico francés, que es ideal para la música de César Franck. Sufrió algunas modificaciones, por lo cual se adapta muy bien también al repertorio, ¿cómo clasificarlo? Post-romántico y moderno. Entonces es un instrumento único en la región, realmente único. Yo creo que, no sé si en Argentina tienen alguno con este tipo de adaptación. Sí que hay instrumentos románticos franceses muy importantes, pero que en los años 80 hubo un pequeño derrumbe y se decidió intervenir demasiado. En lugar de quitar la tubería del órgano, limpiarla, quitar los escombros y volver a instalarlo, se lanzaron a desarmarlo para instalarlo abajo, sin contar con los medios técnicos y los medios profesionales necesarios. Una obra de ese tipo requiere un taller completo de mucha experiencia, y lo que pasó fue como con... ¿Se acuerdan el Cristo de Borja, que doña Cecilia quiso restaurarlo? Pues lo que pasó con el órgano de los Vascos es a mucho mayor escala lo del Cristo de Borja, porque es una obra sublime que teníamos en Uruguay, que en Europa estaría protegida por cualquier estado, y aquí pues lo destruimos. Está mal almacenado, destruyéndose, y bueno, es un patrimonio nacional, es algo que trasciende la iglesia solamente. Es como que si dijéramos que la Capilla Sixtina solo pertenece a los católicos. No, esto es una joya patrimonial musical del Uruguay que merece ser protegida, restaurada. Esta iglesia no tiene los medios económicos para hacerlo. Entonces invito a las autoridades nacionales o de Montevideo a tomar medidas, al menos para frenar el deterioro. No digo restaurarlo, pero sí hacer un almacenamiento que permita que esto no se siga degradando, y si resulta que esta generación y la próxima pueden restaurarlo, no pasa nada, pero que no se pierda, y quizás en 70 años o 100 años hay los medios y se puede recuperar. ¿Es recuperable ese órgano de los vascos? Sí. Es recuperable. Hemos restaurado instrumentos que estaban en peor estado. Lo que pasa es que en Europa tenemos los medios... en Francia los instrumentos son los de catedral, pertenecen al Estado francés. Los de parroquia, los de iglesias, pertenecen a las intendencias. Y son ellos quienes los ponen al servicio de la iglesia y de la ciudadanía. Claro. Acá en Uruguay yo he estado intentando hablar con autoridades por este tema, y me han sugerido hacer cosas a nivel particular, lo que me parece poco serio, porque para el nivel de patrimonio que tenemos en Uruguay deberíamos de protegerlo mucho más. Si la mayoría de los instrumentos que tenemos en Uruguay estuvieran en Francia, estarían catalogados y protegidos. Y aquí la sugerencia es: hacer algo a nivel privado. Movete a nivel privado. Imagínense que en Francia hay unos, creo que no voy a decir una cifra, pero era algo así como 12.000 órganos, y gran parte están protegidos y cada pueblo lo mantiene. Acá tenemos unos 30 y algo, la gran mayoría, si estuvieran en Francia, estarían protegidos, y no hay ningún tipo de protección. Si deciden venderlo, si deciden desmontarlo, está en las manos de la persona responsable, que no tiene por qué estar formada ni saber qué es lo que tiene, porque el trabajo de un cura no es encargarse del patrimonio de la iglesia. Le dan un patrimonio muchas veces enorme y lo gestiona lo mejor que puede, pero no ha recibido la formación para ello. Entonces es una cuestión que tenemos que plantearnos a nivel más profundo, de crear lazos entre lo que es, por ejemplo, para el cuidado de las iglesias, entre lo que es el arzobispado de Montevideo y las instituciones de patrimonio de Uruguay, crear lazos para dar información y ayudarnos mutuamente, ¿no? Porque son los edificios más emblemáticos de muchas ciudades, y no estoy hablando de un tema de religión ni de nada de esto, simplemente estoy hablando de patrimonio. En Paysandú teníamos varios edificios monumentales: el Cine Glucksmann, que era una maravilla del Art Deco, el Cine Club, el Teatro Florencio Sánchez, que es un teatro de ópera fabuloso. Se restauró hace poco a medias, no se le devolvió toda la estructura tal como era, ni los colores, ni la iluminación, porque se pusieron luces de carnicería. Parece un poco
Los LED blancos, que la gente piensa que esto es lo más de lo más, y desde que se creó la iluminación eléctrica, sabemos con qué intensidades tenemos que iluminar cada tipo de arquitectura, si tenemos que filtrar la luz o no, y ahora nos pensamos que lo más es el LED blanco y ponemos todo que parece todo cámaras frigoríficas. A lo que voy. Y la Basílica es el otro edificio monumental de Paysandú. Son atractivos turísticos, benefician a toda la ciudadanía. Entonces tenemos que entre todos protegerlos y ayudar a la Iglesia para que estos bienes que nos benefician a todos, seamos católicos, judíos, protestantes, que estén bien cuidados por parte de nuestras autoridades. La Iglesia de los Vascos, bueno, muchos la conocen, está en pleno centro de Montevideo, apenas a 2 cuadras del 18 de julio, por la calle Julio Herrera y Oves, a metros de la Plaza Fabini o Plaza del Entrevero, como se la conoce, ¿no? Allí está, en esas condiciones que relataba Mario D'Amico, ese órgano que, debe llamar la atención, evidentemente, de muchos, en el sentido de, bueno, del estado en el que está. Recibiste, año 2019, un aviso, una llamada que te avisaba del incendio de la Catedral de Notre Dame. ¿Ya habías trabajado allí, en el órgano, o para ese órgano? Estaba trabajando en la empresa que lo restauró la última vez, estaba trabajando en esta empresa que lo restauró la última vez, y sí que había estado muchas veces ahí. Y una amiga de Paysandú me mandó un WhatsApp, me dice: Mario, ¿estás en Notre Dame? Porque sabía mi vinculación con este instrumento. Y no, pongo la tele y tuve la sensación de lo mismo que con las Torres Gemelas. Esto es un montaje, no puede ser real, ¿no? No puede ser real. Y evidentemente, como media humanidad, con lágrimas en los ojos, incredulidad. Y lo que hicimos fue contactar con las autoridades de allá para que avisaran a los bomberos que se podían hacer determinadas maniobras que, en caso de que el calor superara los 200 grados, salvaran al menos parte de la tubería del órgano. Porque a partir de 200 y pico de grados se empiezan a defundir, a derretir los tubos del órgano, que nos pasó en Montevideo. Y bueno, si se cierran las cajas expresivas, que es lo que permite modular la fuerza de determinados teclados del órgano, se puede salvar de estos. Esto si el fuego no toca directamente el instrumento. No podemos, no sé si los bomberos pudieron hacer esta maniobra o no. Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar daño mayor. Y la sorpresa al día siguiente fue que vamos a decir, el gerente de la parroquia de Notre Dame era quien, no sé si los que vieron la película, era aquel que no encontraba el código para sacar la corona de espinas. Él, Laurent Prade, nos llamó para decirnos que el órgano estaba intacto, que habían unas manchas de aguas encima de un fuelle, pero era un fuelle que se había desactivado, un fuelle que no estaba en uso, y lo que sí había era mucho polvo. Entonces fue como, bueno, el alivio total de todos, porque lo considerábamos perdido. Viendo la magnitud del incendio, el derrumbe que hubo, pensábamos que era una joya que había partido en llamas, como pasó con el órgano del seminario, de la iglesia del seminario aquí en el centro. Hubo un incendio en el altar mayor, se fundieron los tubos de estaño, que no eran, sí eran la mayoría, pero no eran los más grandes del órgano. Era un órgano que se podría haber restaurado más tarde, si se hubiera dejado, pero lo que pasa siempre, se desmontó, desapareció el órgano, y era un instrumento de 3 teclados manuales, era un instrumento grande, y creo que duró solamente un año, y se perdió. Y bueno, lo típico, en lugar de dejarlo cerradito, para que otra generación un día pueda aprovecharlo, porque no se puso nada en su lugar, se fue en trozos. Eso fue aquí, en el seminario. Sí. Volviendo a Notre Dame, bueno, recibiste esa buena noticia dentro de la desgracia de lo que supuso, ¿verdad?, para Francia, para el patrimonio. Bueno, ahí tenés un ejemplo interesante de lo que vos mencionabas en relación a los vascos, Mario, a la iglesia de los vascos de aquí en Montevideo, como estamos claramente ante un ejemplo de un templo de la Iglesia Católica que excede totalmente, digamos, el interés solamente de los católicos, ¿no? Porque es evidentemente un edificio que visitan miles y miles de turistas permanentemente a lo largo del año, y desde hace miles desde que se construyó. Bueno, entonces ahí comenzó toda una tarea, un desafío. O sea, fuiste llamado también a trabajar para la recuperación de este órgano. Sí. La empresa esta es donde estaba trabajando es en Francia.
Y sí, como se decidió restaurar Notre Dame en un plazo corto, se dijeron 5 años, que al principio cuando nos dijeron 5 años nos pareció que era imposible. Se creó un estado de excepción, se llama, sí. Para saltar los protocolos habituales. Claro, porque un objetivo, cuando sí 5 años, incendio 2019, Juegos Olímpicos 2024, era como meta llegar a los Juegos Olímpicos. Para decir, acá está recuperada la Catedral de Notre Dame. Sí. Pero no se llegó. No se llegó a los Juegos Olímpicos, pero se llegó al... Sí. Y de hecho, desde bastante temprano sabíamos que la fecha era diciembre. Se mantuvo, no sé por qué se mantuvo en prensa la fecha de esto, porque quizás tenían la esperanza de ganar tiempo y de llegar, pero desde que empezamos ya se sabía que iba a ser más bien diciembre. Y bueno, como se creó esto, lo que hicieron fue a los mismos expertos que hubieran gestionado esto por las vías normales, los requisicionaron y los pusieron a trabajar a tiempo completo en esta obra. Entonces, fue la misma gente que lo hubiera hecho por la vía convencional, pero para ganar tiempo se hizo de esta manera. Y bueno, en lugar de llevar 15 o 20 años de esta restauración, se hizo en este periodo corto y requisicionaban. Entonces, cuando nos llamaron, no fue para preguntarnos si nos interesaba participar al concurso público, ¿cómo se dice? A la licitación. No, ustedes vienen a desmontar el órgano. Se pagan los precios de mercado, no se exprime a las empresas porque se pagan correctamente, y ahí nos fuimos, tuvimos que organizarnos, y como no podíamos asumir el volumen total de trabajo, pues hablamos con otras empresas de la zona y nos hicimos una agrupación y con ellos desmontamos el órgano. Yo estuve al frente de los equipos de desmontaje y luego de la restauración completa del instrumento. Se llevaron el órgano de la catedral. Sí. Para que tengan una idea, creo que... porque claro, parece... ¿puedes contarnos un poco, hacernos una imagen de este órgano? Que yo lo estoy viendo acá y es enorme. Pues el órgano hace 12 metros, 11, 12, ahora exacto no me acuerdo, pero bueno, grandes líneas. Unos 12 metros de ancho por unos 11 de alto, y de fondo debe de hacer unos 4 metros. Es como una casa, tiene planta baja, primer piso, segundo y tercer piso. Y todo ese instrumento está lleno de flautas o de oboes, que son los tubos que generan la música. Hay 8.000. Los más grandes hacen 11 metros, que son prácticamente infrasonidos. Es como una flauta dulce que está en el umbral más abajo que eso. No lo escuchamos, sino lo percibimos con el cuerpo. Claro. Y bueno, se decidió dejar algunas partes en sitio. Por ejemplo, el mueble, que es del siglo XVIII, se decidió no desmontar. Los grandes tubos que se ven fuera, que son muy grandes, creo que hace 11 metros el más largo, se decidió dejarlos porque son muy dúctiles, y entonces solo por el hecho de llevarlos horizontales se empiezan a deformar. Entonces eso se dejó en sitio, pero todo el interior del instrumento, a excepción de los fuelles, se llevó. Ocupó 4 containers de 40 pies, son los grandes, ahora no me acuerdo, 20 o 40. 4 containers de los grandes y medio. Fue lo que llevó sacar todo esto. Y el tema era no el transporte en sí, porque estamos acostumbrados a construir instrumentos y enviarlos a Japón, a Colombia, etcétera. El tema no era ese, era que cada parte de ese órgano era como una pieza de museo. Entonces el protocolo para desmontarlo era descontaminación y embalaje como si fueran esculturas. Entonces se crearon cajas como las que se hacen para las obras de arte, para poder meter todo dentro, poder almacenarlos de manera vertical, porque si la restauración, nosotros seguíamos pensando que menos de 20 años no iba a llevar, si la restauración dura, se van a degradar y se va a perder el material. Perder no, porque se restaura, pero no podíamos permitirnos. Entonces se creó todo un protocolo para poder almacenar todo sin que se degradara, y bueno, así lo hicimos. Me halagó, aunque no suena bonito, me halagó que me dijera que parecía un laboratorio más que un taller de organería, porque en la tribuna, por encima de la tribuna, montamos toda una plataforma de trabajo
con toda la iluminación obligatoria, unas mesas, y entonces, claro, cuando tenés que embalar 8.000 piezas, cada gesto cuenta, ¿no? Entonces, era como una fábrica, gestos controlados, estiramos la burbuja de embalaje, ponemos el tubo, cortamos el tamaño, enroscamos el distribuidor de cinta de papel, encolamos, caja. Todo funcionaba así, con eso ganamos 2 meses y medio sobre el planning inicial de trabajo, cosa que fue único, porque todo se retrasa. Claro. Tendrían que ver los gestos de Mario D'Amico mientras va relatando todo lo que se hizo en ese trabajo. Y además con medidas de seguridad, de salud, muy exigentes, porque había riesgo de contaminación para ustedes. Exacto. No hay protocolos para la descontaminación de plomo, todavía no hay protocolos establecidos, entonces se fue al siguiente más estricto, que es el amianto. El dolmení, que tenemos por todos sitios, en nuestros tanques de agua y todo lo demás, allá está como prohibidísimo. Entonces teníamos esto era como consecuencia del incendio, digamos, del polvo. El polvo de plomo, el tejado, todas las tejas, esas tan lindas, grises que se veían y que se ven por París, por todos sitios, es plomo. Y esto se vaporizó, y entonces todo alrededor de Notre Dame, incluso lejos, y toda la iglesia toda la catedral estaba llena de este polvo. Y en el órgano había como 1 milímetro de espesor de este polvo, que era arena de las bóvedas que se cayeron y del polvo de plomo. Había que descontaminarlo. Hicimos una descontaminación previa en el momento del desmontaje, todo con aspiradores especiales, con materiales de limpieza especiales. Y entonces para esto teníamos que trabajar con máscaras de gas. Yo bromeaba y decía que parecíamos los cantantes de Daft Punk, porque íbamos con aquellas máscaras, claro. O que parecía que íbamos de Thierry Mugler en aquella época que hacía aquella moda como de extraterrestres. Sí. Hacía esa broma y bueno. Pero podíamos hacer 5 horas de trabajo efectivas por día, porque eran 2 horas y media. Teníamos que ducharnos, salir al otro lado, descansar y volver, porque claro, era muy pesado. Son 6 pisos por escalera, 6 pisos. Luego trabajo físico, con máscaras, con zapatos de seguridad. Realmente era pesado. Y entonces hicimos 2 equipos, trabajábamos un total de 10 horas por día, pero con 2 equipos, éramos 11 personas que íbamos alternando. Y bueno, eso pone un estrés suplementario. Y luego los protocolos de seguridad, por ejemplo. Había que respetar, es una obra ejemplar, no se podía permitir el mínimo accidente y había que respetar todas las normas de seguridad al máximo. Entonces, desde las luces, que no podían ser blancas para no generar fatiga visual, desde que tenían que ser filtradas como en el living de una casa, que si eran sin filtro tenían que estar por encima de 2,70 m, que iban con los, ¿cómo se dice? Los captores de luz, no sé cómo se llama. No me sale el me dice luminómetro, pero no es así. Bueno, iban revisando que estuviera cada punto de trabajo con la fuerza de luz requerida, que los tipos de cable, era todo un estrés suplementario. Imagínense estar dirigiendo la obra más importante del mundo a nivel órgano, encima tener todo este exceso de celo en las normas de seguridad, que era importante, pero era demasiado. Y bueno, tuve la suerte de no tener ninguna penalización. Normalmente es aviso, segundo aviso y bloqueo de obra por 15 días. Salimos sin paralización de obra. Yo era la sumisión absoluta. Cuando llegaba la inspectora de seguridad era como terror. Y bueno, y la última me vengué, el último día, esta queda la anécdota, me vengué cuando ya estaba todo terminado, nos habíamos ido, íbamos subiendo la escalera y a los 12 metros, ahora 12 no me acuerdo, a los 12 metros hay que hacer una pausa de 2 minutos para poder seguir subiendo. Y la escalera eran 14 hasta el órgano. No me acuerdo, era muy poca la diferencia, eran 2 metros o algo así. Íbamos subiendo el último día, yo me detuve a los 12 metros y ella sigue y me dice, señor D'Amico, y digo, 12 metros. Y dice, ¿hacen la pausa? Digo, naturalmente. Mentira, pero bueno. Ahí se la gané yo, esa vez fui yo quien le hice la observación. Pero bueno, como ya estaba el órgano fuera, claro, ya está. Bueno, decías un trabajo que debió normalmente haber durado 20 años y lo hicieron en 5.
Y bueno, ¿y cómo fue posible? Ustedes, por lo menos lo que les tocó a ustedes, ¿no? Sí. En cuanto al órgano. Y en cuanto al órgano, sí que estaba dentro de los márgenes posibles. Eso sí, para la catedral entera, no es el trabajo en sí, sino las comisiones de expertos, las validaciones, todo lo que a nivel ministerial representa. Y si toda la logística que se armó, se le dio prioridad absoluta, Exacto. Todo lo necesario. Exacto, entonces se evitó esas demoras innecesarias. Realmente fue, para los que querían hacer fue acertado porque trajeron a la misma gente, no fue que trajeron gente menos experta o lo que sea, no. Se llevaron a los mejores para hacer el trabajo y así se hizo y está quedando. Entonces vamos a ver Notre Dame como no la vimos nunca, porque la última vez que se limpió fue en el siglo XIX, cuando se hizo la renovación de Viollet-le-Duc en la época de Napoleón II. Y fue la última vez que se intervino. Después estaba sucia ahora no me sale la cuenta, pero bueno, 150 años. Y entonces la vamos a ver como nunca la vimos, y con la acústica mucho más viva que lo que estaba. Entonces la gente dice, bueno, se va a perder la acústica. Digo, no, recuperamos la acústica histórica, y dentro de 150 años va a tener la de hoy día, porque son edificios vivos. No podemos quedarnos bloqueados en un periodo histórico pensando que bueno, que esto hay que preservarlo y ya está. No, hay que vivir con ello, y en la próxima restauración pues ya volverán a tener la de 2025. Seguimos conversando esta mañana aquí en La Canoa, en Radio Cultura, con Mario D'Amico, uruguayo, nacido en Paysandú, actualmente radicado en Europa, organero o un creador, artista, podría ser muchas cosas, arquitecto, carpintero, bueno, todos aquellos oficios que mencionó al servicio del cuidado de un órgano. Desde los 19 años dedica su vida a ese instrumento y a otros instrumentos también de teclado. Con él veníamos conversando a propósito de todo ese trabajo impresionante de recuperación del órgano de la Catedral de Notre Dame en París tras el incendio de 2019. Y bueno, estuvimos hablando de sus dimensiones, del armado, de este laboratorio que se montó para poder recuperarlo. Y ahora, ¿cómo suena? ¿Ya tuviste la experiencia de estar ahí y escucharlo? No, porque yo me dediqué, como les contaba, a la restauración en taller. Y cuando hubo ese periodo que el instrumento quedó guardado a la espera del remontaje, me surgió la posibilidad de irme a Suiza. A una empresa centenaria que es Orgelbau Kuhn, que es de las empresas más importantes del mundo. Y bueno, el corazón partido, ¿no? Un poco seguir con aquella obra muy, muy complicada, porque cuando uno está en un proyecto de esas dimensiones, dormir no se duerme mucho. Y bueno, me surgió esa posibilidad y bueno, me fui a Suiza, dejé Francia, entonces no realicé el montaje y la armonización del órgano. Esa parte he estado al frente Bertrand Cattiot, que es un organero que ha restaurado ya el órgano por tercera vez. Se restauró primero en los años 70, en los 90, en 2015, no, y esta es la cuarta vez. Entonces él ha estado al frente de esta parte final, que es el ajuste de sonido y todo lo demás. Estoy deseando volver. Y bueno, ya sé por Olivier Latry, que es el titular, el más... Bueno, son todos los tres titulares del órgano de tribuna, son muy importantes, todos al mismo nivel, pero con quien más contacto tengo es con Olivier Latry. Bueno, ya sé que la acústica está diferente, y dice que hay que reaprender a tocar en Notre Dame, pero como decía, es parte de la naturaleza. ¿Diferente para bien? Diferente. Ahora el órgano sonará más brillante, probablemente haya más eco. Y bueno, pero así estaba en el siglo XIX cuando se hizo la gran modificación del órgano. Claro. Pues un órgano que guarda la historia de la organería en Francia, desde trozos antiguos, probablemente del instrumento gótico, gran parte del órgano del siglo XVIII, XVII, XVIII, y la gran modificación del siglo XIX por Aristide Cavaillé-Coll, que es el Stradivarius del órgano romántico. Y luego Notre Dame se decidió que no es una pieza estática, como puede ser el órgano de Saint-Sulpice, que es casi igual y se mantiene exactamente como fue concebido. Notre Dame es una obra evolutiva. Cada generación de organistas se va a permitir modificar el instrumento para adaptarlo
al repertorio de contemporáneo. Entonces, en 2015 se hizo una ampliación y ahora se estaban valorando algunas modificaciones, pero bueno, se dejó. Pero va a seguir en el futuro, las próximas generaciones van a seguir modificándolo. Una de las características de la última restauración 2015 fue que se cambió el sistema electrónico. El órgano, cuando uno toca, lo que hace es mover las maquinaria dentro y hace que los tubos puedan sonar, es una transmisión electrónica que puede servir para utilizar el órgano de otra manera. Se puede utilizar para hacer mapping, por ejemplo, y que se componga música o que se compongan efectos sonoros, no necesariamente música, para acompañar los efectos visuales que se proyectan, y entonces el órgano se conecta a la computadora que gestiona todo y el órgano suena. Se puede utilizar para que un DJ lo conecte a su bandeja y también haga efectos desde el órgano. Eso está en Notre Dame. Notre Dame no se hace porque es la catedral, pero hay otros instrumentos donde sí se hace. Ahí está, pues estamos hablando de un instrumento que está asociado a la música religiosa, al culto, a las iglesias mismo, pero también hay órganos que están por fuera de ese ámbito que también se utilizan de otras maneras, ¿no? Exacto, en el Palau Güell, que fue la primera obra de Gaudí en Barcelona, siempre hubo un órgano en la sala de la cúpula, y ellos, la restauración, han hecho esto, que una de las atracciones es que pusieron tumbonas donde uno se acuesta y mira la bóveda, y uno ve la bóveda estática y de repente el órgano empieza a sonar, pero resulta que lo que está viendo es una proyección de la bóveda sobre la bóveda. Y el mapping empieza a crear efectos visuales y la bóveda empieza a girar, y todo con los efectos del órgano. Ahora no me vienen, por ejemplo, en Ámsterdam hay un sitio que se llama Orgelpark, que tienen varios instrumentos y lo utilizan para esto, para música experimental, música electrónica. En París, en Saint-Eustache, que es una de las iglesias más grandes del centro, que hay un instrumento monumental. Thomas Hospital, que es un organista muy serio, muy riguroso con lo que es su mundo, que es el órgano y la música clásica, está totalmente abierto a la música pop, a la música electrónica, y él ha participado con DJs haciendo sonar el órgano. Claro, es bastante minimalista lo que hacen a nivel música, ¿no? Claro. Es otro estilo, pero es totalmente válido e interesante que se abra a otros universos. Y bueno, en Barcelona hay el gran órgano del Palau Nacional, que es el Museo de Arte de Cataluña, en Montjuïc. Hay una sala oval donde hay un órgano fabricado por los mismos que hicieron el órgano de Paysandú, el órgano Walker de Paysandú. Y todavía no hay nada en concreto, pero parecería que estarían interesados en que el Festival de Música de Barcelona, de música electrónica, el Sonar de Barcelona, que pudiera crear lazos para utilizar este instrumento de esa forma, de incluirlo en el Festival de Música Electrónica. Claro. Pero esto, atención, que estoy diciendo una cosa que escuché de oído, que no tengo ni idea si realmente es así o no. Entonces, aclaro que Claro, sería buenísimo que ojalá lo hagan. Claro, y además porque estamos hablando un poco fuera de micrófono, el efecto físico que logran este tipo de instrumentos de gran porte, que tienen frecuencias que por ahí no son escuchables, pero sí son sensibles en el cuerpo, sacar eso del ámbito litúrgico, digamos, del culto religioso a un festival de música electrónica o a otro tipo de eventos, es una posibilidad muy interesante. Sí, de hecho siempre ha sido así, porque en las iglesias siempre se han hecho conciertos y la gente antiguamente a los conciertos no iba como hoy día. Esto de que la gente va al concierto y que prácticamente está en un funeral es una cosa muy final XIX y siglo XX. Por ejemplo, sabemos que Liszt en sus conciertos tomaba vino y hablaba con el público, les contaba lo que iba a tocar, la gente preguntaba, bueno, cuando tocaba sí que se hacía silencio, pero en un ambiente mucho más distendido, de intercambio, no esta cosa tan estática. Y desde siempre en las iglesias se han hecho conciertos así, donde se ha tocado todo tipo de repertorio, incluso en Italia los órganos tienen percusión porque tocaban mucho repertorio operístico, ¿no? Entonces, para acompañar esas piezas tan festivas. Y luego con la automatización de los instrumentos a final del XIX y ya siglo XX, el órgano pasó a ser un instrumento de salón y de cine.
Entonces era muy normal que en las grandes casas o en los apartamentos o en los yates incluso que hubiera un órgano que no suena exactamente como el de iglesia, tiene otro tipo de sonoridad más robusta, no más fuerte, pero más robusta porque no hay acústica que lo desarrolle, y entonces era el instrumento de baile en los salones de fiesta, en los cines. Claro. Se acompañaba a las películas de cine mudo con improvisaciones o con partitura, y hay muchos instrumentos de cine mudo que se han salvado y se utilizan hoy día, que tienen efectos de timbre, teléfono, rayos, locomotora. Claro. Sí, y bueno, es súper interesante. No quiero despedir a Mario, ya estamos casi en el final de este encuentro con Mario D'Amico, sin decir que además ha venido al Uruguay y con dos muy lindas noticias. Tuviste responsabilidad y has mediado la posibilidad de que la Catedral de Salto reciba la donación de un órgano de características muy destacadas, y también Colonia, ¿no? Sí, a Colonia pudimos traer, bueno, fue una cosa que surgió muy deprisa y no hubo el tiempo de hacer las gestiones en la forma, y esto nos ha creado un poco una demora en lo que es la obra. Conseguimos un órgano Merkland, como el de los vascos y como el órgano de coro de Notre Dame de París, de 1870, que pasa a ser el órgano más antiguo de Uruguay. Y nada, había que decidirse en el momento, ¿se lo lleva a alguien o se regala a una empresa francesa? Se lo lleva a alguien a Uruguay. Entonces yo contacté con amigos de Colonia, dijeron, lo traemos, sin más. Habíamos pedido autorización al arzobispado de Montevideo para traer ese órgano a Montevideo, y el arzobispado dijo, adelante, pero no preguntamos en Colonia si podíamos traerlo para Colonia. Entonces nos lanzamos a traerlo para Colonia, y bueno, ahora se está gestionando las reparaciones necesarias en la basílica, que se necesita ayuda para que puedan arreglar las goteras en el techo para poder instalar el órgano. Y el tema que me preocupa y me alarma mucho es que ese órgano no fue embalado para estar almacenado demasiado tiempo, y se está degradando porque no se ha podido montar. Y bueno, sería bueno que se pueda solucionar ese tema rápido. La reparación de la basílica, las humedades. De las humedades, para que el órgano se pueda montar, claro, y que sirva al culto, si así lo quieren, y que sirva a la cultura de Colonia, y que pueda beneficiarse toda la sociedad de esta joya musical que llegó desde Francia, un instrumento, ya te digo, sí, igual o prácticamente igual al órgano de coro que instalaron a mitad del siglo XIX en Notre Dame de París. ¿Y Salto? Y Salto es un órgano Kuhn, que es la empresa donde trabajo, que es un órgano Kuhn de los años 50, es un instrumento de altísima calidad, que estaba en perfecto estado de funcionamiento, pero en esta parroquia de Lenzburg, en Suiza, querían un instrumento que pudiera abarcar mejor el repertorio romántico, con una transmisión mecánica. Entonces decidieron cambiarlo, pero los feligreses dijeron, ok, se hace un órgano nuevo por $1,5 millones, que es lo que vale este órgano que está en Salto, pero este órgano no se desmonta, este órgano tiene que tener una segunda vida. Entonces ahí aparecí yo, Uruguay, con la banderita, el Salto. Siempre habían querido finalizar la obra de la catedral con la colocación de un órgano, porque sí, estaba inacabada, y entonces los suizos, cuando supieron que el órgano de su parroquia se iba a una catedral, enseguida se pusieron a ayudar en todo lo que pudieron, colaboraron económicamente, y ahora les toca a los salteños aportar para poder finalizar esta obra, que, como insisto, esta obra que es para todos, sobre todo va a estar al servicio, por iniciativa del obispo de Salto, va a estar al servicio de la Escuela Universitaria de Música. Entonces invito a todos los salteños que una vez al año se junten y que 1/3 de la población ponga, no sé, 200 pesos una vez al año, 1/3, y se podría hacer cada año una obra de estas. Lo mismo para el órgano de los vascos. Si cada habitante de Montevideo, yo no sé cuánto va a costar, pero va a ser elevado, pero vamos a decir que si 2/3 de la población de Montevideo aportara $1, que $1 no es nada, se podría recuperar este instrumento y ponerlo al servicio de toda la ciudadanía. Bueno, algunas veces decimos, ¿no?, que hay en distintas disciplinas muchos embajadores del Uruguay sin ser embajadores, que son mucho más embajadores que aquellos que tienen título.
Si no les quedó claro, bueno, Mario D'Amico es uno de ellos. Tenemos un embajador de lujo del Uruguay en el mundo y en la cultura. Muchas gracias, Mario. Gracias. Felicitaciones por tu trabajo, por el amor que le pones, la pasión y además también como, bueno, seguís pensando permanentemente en el Uruguay a la distancia, aún estando allá en Europa, ¿no? Sí, emocionado. Muchas gracias, Mario D'Amico, por tu visita esta mañana aquí a Radio Cultura. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes por dejarme informar a mi país de las maravillas que hay y sacudirlos un poco para que hagamos desde aquí las cosas que se pueden hacer si nos las proponemos. Está muy bien, es muy necesario. La Canoa, un paisaje de radio.